azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos. Planea la muerte. En quien mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe
se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos desde el 14 hasta el 29. Marcos, capítulo 6, versos 14 hasta el 29. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes,
y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Padre, porque ella es fiel y verdadera. Muéstranos a Cristo a través de ella. Oh Dios eterno, danos la capacidad de entender la seriedad que implica tu llamado. Yo te pido, Señor, en este día, que tú tengas misericordia de aquellos que están en este lugar y no te conocen, que tú les salves. Y que tú, Señor, también tengas misericordia del predicador y que le utilices a pesar de sus debilidades para proclamar tu palabra. Y que al final de lo hablado en esta mañana tu nombre pueda ser glorificado. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. El 2 de marzo del 2011, Sabat Bhatti, un cristiano pakistaní, el único cristiano en el gabinete pakistaní, públicamente hacía su confesión como creyente. Y él decía: yo reconozco que Jesucristo es el único Dios verdadero, es el único Señor a quien yo he dedicado mi vida. Reconozco que estoy en un pueblo de muchas necesidades y sé las implicaciones que traerá a mi vida lo que estoy anunciando públicamente. Y realmente él sabía lo que le esperaba, porque varias semanas después fue brutalmente asesinado por Al-Qaeda. Y al atribuirse aquel hecho horripilante, aquel asesinato, Al-Qaeda decía: esto es una lección para el mundo de los infieles, de los cruzados, de los judíos y de todos aquellos que son sus ayudantes. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué les espera a los creyentes que vivimos en un mundo caído? ¿Cuál es esperanza nosotros tenemos al proclamar el evangelio en este mundo caído? El texto que nosotros acabamos de leer nos habla de esas expectativas que nosotros tenemos al proclamar el evangelio. Juan el Bautista es un ejemplo de lo que puede llegarnos a pasar ante el rechazo del mundo. Y lo que me propongo a la luz de este pasaje es que podamos ver que el servicio fiel a Dios puede hacer que los reyes de esta tierra se opongan a nosotros, rechazándonos e incluso quitándonos la cabeza, matándonos. Pero esto traerá gloria al único Dios verdadero. Como cristianos, nosotros corremos el riesgo de morir por proclamar el evangelio. Este texto es una especie de sándwich que Marcos utiliza con frecuencia. Un sándwich, él introduce un tema, luego entra otro y al final sigue con lo que él está anunciando. Si recuerdan, la semana pasada, Jesús había enviado a los apóstoles a una misión cercana, a proclamar el evangelio, anunciándoles que iban a ser rechazados. En algunas casas les iban a recibir, pero en otras le darían la espalda. De hecho, Jesús había salido de Nazaret para nunca más volver a predicar en una sinagoga de aquel lugar, impresionado por la incredulidad de las personas con las cuales él se había criado. Aquí vemos entonces la narrativa de Marcos, y de manera retrospectiva Marcos está diciéndonos a nosotros cuál fue la causa por la cual Juan el Bautista murió. Y lo primero que nosotros debemos esperar al proclamar el evangelio es que algunos tengan fascinación por el mensaje que predica. Algunos tendrán fascinación por el mensaje que nosotros predicamos. Léalo conmigo, verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús,
porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Al proclamar el evangelio, algunos vendrán al arrepentimiento, como hemos visto, pero otros responderán con cierta fascinación. Tal es el caso de este hombre llamado Herodes, que aunque Marcos dice que era un rey, no era un rey, era un tetrarca, un gobernante bajo el yugo romano que administraba una parte del reino de Israel. Es un tetrarca. Su padre Herodes el Grande dividió el territorio y lo repartió a 4 de sus hijos. Él era un simple gobernador bajo el imperio romano. Ahora, ¿qué vemos aquí? Juan el Bautista proclamaba el evangelio y Herodes le escuchaba. Y él dice, Herodes dice, fue Juan que resucitó. Esta es la respuesta de una mente cauterizada por el pecado. Al escuchar que Jesús está predicando, la conciencia culpable y pecaminosa de Herodes le acusa y le dice, él dice, este es Juan que ha resucitado. Pero otros decían, este es Elías que ha vuelto. Y otros decían, es un profeta más que ha resucitado. Ahora, hermanos, si nosotros somos sinceros, no hay nada más acusatorio que una conciencia culpable. De hecho, se entrevistó hace algunos años en Escocia a un hombre que escapó de una cárcel de máxima seguridad. Y él dice, el estar suelto fue un infierno para mí. Yo no pude descansar, no podía dormir, no podía comer, no podía estar quieto en un lugar, temeroso de que me estaban persiguiendo. Este es el caso de Herodes. Él oye a Jesús que está predicando los apóstoles y su conciencia le acusa de que es Juan que ha resucitado. Pero también vemos algunos nacionalistas diciendo, versículo 15, es Elías que se ha levantado. ¿Qué estaba anunciado, hermanos? Que antes del Mesías vendría un profeta en el poder de Elías. Y estos nacionalistas están diciendo, el Mesías está cercano. ¿Por qué? Porque hay un profeta que se está levantando. Están confundiendo a Jesús con el profeta. Ellos tenían las escrituras en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, de que antes de venir el Mesías, un profeta en el poder de Elías anunciaría el advenimiento del Mesías. ¿Cuál es el problema? El profeta había venido, era Juan, y ellos mataron a Juan. Y ahora están confundiendo la voz de Jesús con la voz de aquel profeta. Otros decían, citando quizás o recordando Deuteronomio 18:15, este es un profeta al igual que Moisés. Jesús es un profeta al igual que Moisés. Ahora, hermanos, déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué evidencias tenían ellos de las profecías acerca de Jesús? ¿Qué conocimiento tenían ellos? Imagínate esto. A ti te mandan a buscar a alguien en un aeropuerto que tú no conoces. Tú no sabes a quién tú vas a buscar. Pero te dicen que esta persona mide 7 pies. Es decir, que es un gigante. Está vestido de negro totalmente. Tiene una gorra roja y una maleta dorada. Cuando tú llegues al aeropuerto, pocas personas van a coincidir con aquella descripción. Un gigante vestido de negro con una gorra negra y una maleta dorada. Hermanos, de igual manera ellos tenían las señales claras acerca de el Mesías. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ellos su rebeldía o su rechazo a Jesús no era por falta de información. Su rechazo hacia Jesús era fruto de su pecado, era fruto de su rebeldía. Ellos veían las señales y en vez de rendirse y reconocer la autoridad de Jesús como el Mesías, ellos constantemente, una y otra vez, argumentaban en contra de Jesús para no obedecer y rendirse ante Jesús. ¿Qué vemos nosotros en este pasaje, hermanos? El pecado nunca vale la pena. La conciencia de Herodes le acusaba.
la perversión, la pecaminosidad de este hombre le acusaba. Ahora, no solamente el pecado acusa la conciencia de Herodes, el pecado acusa nuestra conciencia cada vez que pecamos. Como dice el salmista David en el Salmos 32, versículo 3 al 5, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice el salmista, el verdor, la hermosura de la montaña como Jarabacoa, se volvió en un desierto como el Sahara, fruto del pecado, fruto de la conciencia que me estaba acusando. Versículo 5, ¿cuál es la solución a una conciencia pecaminosa? ¿Cuál es la solución al pecado? Versículo 5, el mismo salmista dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. ¿Cuál es la cura a una conciencia cautiva al pecado? No hay otro camino, solamente hay un solo antídoto: venir a Cristo en fe y arrepentimiento, declarar nuestro pecado delante de Dios y clamar por misericordia. ¿Por qué? Porque el pecado no escapa al conocimiento de Dios. Nos engañamos y pensamos que podemos encontrar un lugar en el cual pecar sin ver, sin que Dios nos vea. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios, hermano? Amigo que me estás escuchando, no hay lugar en el cual tú te puedas entrar que Dios no te esté mirando. En los cielos, en la tierra, en el mar, debajo, ¿dónde huiremos de la presencia de Dios? Ahora también vemos aquí implicaciones. Vemos la vida de Juan el Bautista como un hombre piadoso, un hombre respetado. A pesar de ser rechazado, todo el mundo, aún el mismo Herodes, reconocía la santidad de Juan el Bautista. Reconocía la credibilidad de Juan el Bautista. Y esas buenas obras le llevaban a él a ser honrado delante de los hombres. Ahora mira, hermano, cómo el rechazar la palabra de Dios, cómo el rechazar el mensaje de Dios va llevando a cada vez más a apartarnos de los caminos del Señor. Mira este pecado. Ellos estaban escuchando a Jesús y tenían muchísimas opiniones acerca de Jesús. Estaban fascinados por la predicación de Jesús. Eso sigue al día de hoy. Difícilmente usted escuche a alguien hablar mal de Jesús en su sano juicio. Todo el mundo tiene una opinión positiva acerca de Jesús. Fue un buen hombre, fue un maestro digno de ser seguido, es una persona digna de imitar. Ahora, lo único que nos salva es tener un correcto entendimiento de quién es Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, que vino a vivir una vida de perfección que ninguno de nosotros podemos vivir. Y al morir, murió la cruz en el Calvario por nuestros pecados. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Todas las veces del mundo. ¿Cuántas veces tú has escuchado el Evangelio? Muchas veces. ¿Cuántas veces has pecado? Muchísimas veces. Decía Martín Lutero una vez que le preguntaron: ¿por qué tú estás predicando por 20ª vez? 20 veces estás predicando la redención, el Evangelio. Y él respondió: porque la vez 19 no fue suficiente. Hermanos, nunca llegaremos a ser tan grandes como para no escuchar el mensaje del Evangelio. Es el único poder llamado, el único mensaje llamado poder de Dios para salvación. Herodes estaba fascinado con la predicación de Juan el Bautista. Hermanos, el mensaje que predicamos no busca fascinarte. No busca que tú salgas de aquí engranojados o con los cabellos erizados o impactado por la oratoria del predicador. Lo que busca la predicación del Evangelio es llamarte al arrepentimiento, es llamarte a examinar la manera como vives a la luz de lo que estás escuchando, es llamarte a confrontarte con la manera como se estás escuchando y atesorando los valores que recibes de parte de Dios, el mensaje que recibe de parte de Dios. El pueblo de Israel escuchaba a Jesús
y al mismo tiempo rechazó el mensaje que Jesús predicaba. Al predicar, espera que algunos se fascinarán del mensaje. Pero también vemos en el texto que debemos esperar que algunos van a intentar detenerte. Intentarán detenernos el mensaje. Versículo 17. El mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La culpa llevará a algunos a oponerse a ti. Herodes sentía culpa. Juan denunciaba el pecado y le decía: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Herodías era esposa de Herodes Felipe, hermano de este Herodes, y ambos estaban casados, pero se divorciaron y se juntaron. Y aquí vemos la voz de Juan el Bautista diciéndole: Herodes, tu pecado es conocido en el pueblo. Tú estás pecando contra el mandato de Dios. No es lícito que tú estés en adulterio con la mujer de tu hermano. ¿Y qué dice aquí? Versículo 20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Pero le escuchaba perplejo y de buena gana. Herodías va donde su esposo y le dice: este hombre me está acusando. ¿Quién es Herodías? Una mujer intrigante, una mujer perversa, una mujer despiadada. Era la cuñada y al mismo tiempo estaba ahora mismo siendo la esposa de Herodes. Una especie de Jezabel para Acab y Elías. Esta mujer le dice: Herodes, Juan me está molestando. En vez de arrepentirse de su pecado, ella quiere silenciar la voz del que le está llamando al arrepentimiento. Ella quiere detener el mensaje. Por lo tanto, nosotros también debemos esperar que al proclamar el evangelio muchos quieran detenernos. La culpa estaba llevando a algunos a oponerse a Juan el Bautista. Por la culpa, Herodes, entonces, para quitar a Juan del medio, lo trancó, lo metió preso. Pero no se atrevía Herodías a matarlo por temor a Herodes. Herodes sabía que Juan le estaba diciendo la verdad de parte de Dios. Un profeta fiel llamando al arrepentimiento, una mujer impía llevando a este hombre, acorralando a su marido a que cometa un homicidio. ¿Qué ocurrió? Vemos el versículo 19. El odio llevará a otros a oponerse a ti. Versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Ella estaba pendiente, buscando la mínima oportunidad para matar a Juan. Una mujer endiablada, una mujer perversa. Y vemos a este hombre que en su confusión, pero le gustaba el evangelio. Él le gustaba lo que Juan decía, aunque no le hacía caso. Esto me acuerda, hermanos, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 14. Dice la Biblia que Dios le dio la espalda al rey Saúl. Y como consecuencia, demonios venían y atormentaban a Saúl. Pero los siervos del rey le dijeron a Saúl: busca a alguien que te toque canciones, himnos, que tú puedas ser libre. Y le gustó la idea a Saúl y él mandó a buscar a David. Y dice la Biblia que David tocaba el arpa y aquellos espíritus malos se iban de Saúl. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Saúl no se arrepintió y se libraba entonces de los demonios? Entonces Saúl se conformaba con que David le tocaba el arpa, los demonios se iban y él descansaba. Se iba David, volvían los demonios a atormentarle, llamen a David, así venían. ¿Por qué no confiesas tu pecado y eres libre totalmente? Hermanos, el pecado lleva a la rebeldía. Así hay personas que quizás vienen a este lugar para que les rasquen la conciencia.
Escuchan la voz de Dios, escuchan el mensaje quizás un domingo como este, pero no están dispuestos a asumir lo que el Evangelio implica. No están dispuestos a cambiar su manera de vivir delante de Dios. No están dispuestos a apartarse del pecado. Simplemente se conforman con escuchar un sermón como este. Y luego lo tipificarán o lo clasificarán. Fue más o menos un 5 de 10. El pastor hoy como que se cepilló con limón. No me gustó mucho las canciones. Hermanos, esto no es un show. ¿Cuánto vale el show? Esto no es para que le pongas precios. Estamos hablando de tu alma, de tu destino eterno delante de Dios. Si estamos hablando de dónde vas a pasar la eternidad. Este hombre iba y escuchaba la voz de Juan, pero lo tenía preso. Pero no lo soltaba, pero seguía en su vida de pecado. Espera que algunos intentarán detenerte. Pero no solamente intentarán detenerte, sino que el texto nos dice que debemos esperar que algunos intentarán matarnos. Matarnos. Versículo 21. Pero, oiga este pero, esta transición. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que con él estaban en la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Herodías estaba atenta, viendo a ver la oportunidad, como una serpiente, Satanás buscando devorar, destruir, esperando el momento, maquinando, buscando la oportunidad. Está preso, pero no lo quiero preso, lo quiero muerto, esperando el momento para matar, para silenciar la voz de Dios. Y llegó el momento. Herodes cumpleaños. Están los principales, los súbditos, los jefes, los militares en aquel cumpleaños. Herodes está borracho. Entra esta muchacha que Josefo describe como la hija de Herodías, llamada Salomé. Y entra Salomé y hace un baile erótico. Todos están excitados, estos hombres borrachos. Y Herodes le dice: te voy a dar la mitad de mi reino. Herodes era un gobernante de Roma. Él no era un rey, pero en su borrachera él ofrece más allá de lo que él incluso podía dar. Ahora, hermanos, nosotros debemos ver en el texto que los impíos utilizarán medios impíos para atraparnos. Los impíos, utilizarán medios impíos para atraparnos. Esta mujer sin escrúpulo está tramando. Y oiga lo que pasa. La hija va donde la madre y le dice: mami, aconséjame. Mi padrastro, mi tío padrastro, me ha ofrecido darme la mitad del reino. ¿Qué tú crees si le pido un crucero por las islas del Caribe? Un carro del año, un Mercedes-Benz del año. Vamos a decir que fuera más vanidosa. Una lipo, mami, una lipo. En los momentos le digo a tío. Oiga el consejo de aquella madre. Pide la cabeza de Juan en una bandeja. Hermano, qué grotesco, ¿eh? Qué consejo de aquella madre y qué hija también. Inmediatamente ya salió corriendo. No lo reflexionó. El texto no nos dice que ella le dijo: mami, pero espérate, ¿cómo es eso? Dame ahora mismo la cabeza de Juan. Como lo hiciste en juramento público, el texto dice que de manera inquisitiva ella estaba ejerciendo ese derecho. Tú lo juraste, tú lo dijiste, no te eches para atrás, tienes que cumplir. Aquí está el gobernador, aquí están las autoridades, aquí están los civiles, aquí están la gente de alcurnia.
Cumple. ¿Qué ocurrió, hermanos? Herodes, tristemente, por no cambiar, por no quedar mal delante de sus invitados, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y así lo hicieron. Aquel verdugo trajo la cabeza y Herodes se la pasa a la muchacha, una bandeja ensangrentada que ella lleva a su madre. De acuerdo al historiador romano Dion Casio, narra la historia de cuando Cicerón fue decapitado. Marco Antonio mandó a decapitar a Cicerón y la cabeza le fue entregada a su esposa Fulvia. Y dice el historiador que Fulvia sacó la lengua de aquella cabeza y la machacaba con un gancho, con una peineta de cabello, de peinarse, queriendo decir a Cicerón: mira, ahora esa lengua que pronunció discursos en contra de mi marido Marco Aurelio el emperador, hoy está siendo machacada. Eso era lo que Herodías quería hacer. Ya no voy a tener la voz de Dios acusando mi conciencia. Ya no voy a tener el problema de Herodes, que a veces quiere irse a escuchar a Juan el Bautista. Ahora voy a poder pecar libremente. Eso es lo que quisiera hacer el mundo con nosotros: silenciarnos, que no proclamemos la verdad del Evangelio. ¿Cuál es el problema con el Código Penal de la República Dominicana? Que hay un grupo de creyentes que están diciendo: no matarás, el aborto es un asesinato, y están levantando su voz para que los congresistas escuchen. Piensen en el mal que le hace el Evangelio a los gobiernos. No le hace ningún mal. Los cristianos no delinquimos, pagamos nuestros impuestos y somos gente de paz. Pero el mundo quiere sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de cualquier escenario en el cual nosotros podamos recordar que hay un Dios que un día le va a reclamar por sus pecados, que hay un Dios llamando al arrepentimiento, que hay un Dios que está diciendo: tú no estás viviendo conforme a su voluntad y un día tendrás que ponerte delante de Dios y Él te pedirá cuenta. Reflexiona, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Hermanos, aquí hay un contraste marcado. Marcos nos muestra lo que es un profeta, aunque cubierto de pieles de camello, con un hombre viviendo una vida de rico. Un hombre justo con un inicuo lleno de injusticia y de maldad. Un profeta sin precio por delante de Herodes, que era un hombre que hacía lo que fuese por el dinero. Un referente moral en el caso de Juan el Bautista por un hombre totalmente inmoral. Vemos aquí un hombre de integridad en contraposición con uno sin integridad. Vemos aquí en Juan el Bautista un hombre que perdió la cabeza por sus convicciones, pero Herodes perdió su alma por su pecado. Cuando Juan el Bautista murió, miles de ángeles le recibieron gozoso en la vida eterna. Pero cuando Herodes murió, el infierno abrió su boca para tragarlo. Y al día de hoy, millones de personas se llaman Juan y muy pocos se llaman Herodes. Y lo que le ponen Herodes a su hijo no saben quién fue Herodes. Dios honró a aquel hombre fiel llamado Juan el Bautista. Y Jesús dice que entre los nacidos de mujer, ningún profeta mayor que el Juan el Bautista. Oh Dios mío, Dios quiera darnos a nosotros el valor que tuvo Juan de no claudicar ante el pecado. Que Dios nos dé ese valor para clamar al mundo a voz en cuello: van por mal camino, van mal. Devuélvanse, van a fracasar, el pecado te destruirá, el pecado te llevará a la condenación eterna. Arrepiéntete de tu pecado. Herodías pensó que matando a Juan resolvería el problema, pero no fue así. Vemos ahí que Herodes todavía tiene su conciencia. Juan está muerto y Juan está muerto y su voz sigue acusando a Herodes. Él no pudo silenciar la voz de Dios matando a Juan el Bautista. Versículo 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo enterraron. Los discípulos de Juan fueron y buscaron el cuerpo.
Juan tenía aquellos discípulos, hombres fieles que le seguían, que seguían sus enseñanzas y fueron y le dio sepultura. Ahora, hermanos, este hombre perverso, malvado, llamado Herodes, Lucas capítulo 23, versos 6 y 11, se nos dice que un día él estuvo delante de Jesús. Versículo 6. Pilato, oyendo decir que en Galilea, que era de Galilea, preguntó si era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Oiga lo que hizo Herodes delante de Jesús. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba conocerle, porque había oído mucho acerca de él. Esperaba verle hacer alguna señal. Cuando Herodes estaba delante de Jesús, le dijo: hazte algún milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús no le respondió ninguna. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Y sabe lo que hizo Herodes? Entonces Herodes menospreció y escarneció a Jesús, vistiéndole con una ropa espléndida, y lo volvió a Pilato. ¿Qué hizo Herodes? Haz un milagro. Respóndeme esta pregunta que yo tengo, esta inquietud. Fascinado por Jesús. Pero cuando Jesús no le respondió, entonces mandó a golpearle y que le pusieran una túnica de rey, y se burló de Jesús y lo volvió a mandar a Pilato. Herodes escribió su nombre en el libro de los personajes pecaminosos y tristes de la historia de la humanidad, de aquellos que rechazaron a Jesús. Tuvo en su mano la oportunidad de escuchar al más fiel de los profetas, o al más grande de todos los profetas, dicho por el propio Jesús. Pero también tuvo la oportunidad de estar parado delante de Jesús. Y lo que hizo fue pedir que hiciera un milagro y después burlarse de él. Le dio totalmente la espalda. Hermanos, y hay una evidencia aquí a resaltar. La desobediencia parcial es una desobediencia total. Poco a poco Herodes fue desoyendo la voz de Dios. El pecado no es tan pequeño como nosotros solemos verlo o solemos pensar. Poco a poco él fue rechazando. Herodes tuvo temor al pueblo. Escuchaba la voz de Juan, le agradaba la voz de Juan, pero el temor a los hombres era mayor que el temor a Dios. Herodes tuvo también temor a su esposa. Él le mandó a poner preso por ella, porque ella le instigaba que lo hiciera. Pero también tuvo temor a los fariseos. Temor a perder su reputación en aquella cena en la cual él estuvo dispuesto a decapitar a Juan. Y ahora vemos que tiene temor de nuevo ante las acusaciones de los fariseos que acusaban a Jesús. Él tuvo todo tipo de temor, pero nunca tuvo temor a Dios. Por lo tanto, el único temor que puede echar fuera todos los demás temores es un temor genuino delante de Dios. El saber, hermanos, que nosotros estaremos delante de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. El saber, hermanos, que si hay algo que no podemos perder es nuestra relación con Dios, es la vida eterna, es el destino eterno de nuestra alma. No podemos permitir que el temor al hombre nos aparte de Dios. Y quizás tú me estás escuchando. ¿Cuál es el temor? ¿Qué te impide rendirte a Dios? ¿Es el legalismo, el querer agradar a Dios sin amar a Dios? ¿Es el hedonismo, buscar el placer ante todas las cosas, que te está apartando de Dios? Mi placer, o quizás el egoísmo, mis propios intereses, y cuando la verdad de Dios choca con mis intereses, entonces escojo mis intereses en vez del llamado de Dios. Solamente, hermanos, el temor de Dios nos puede librar. El creer el mensaje del Evangelio que nos dice que somos pecadores y que solamente confiando en Cristo tenemos esperanza y vida eterna. Hermanos, tenemos que ver estas verdades de manera realista. Jesús dijo
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han hecho eso, a ustedes también. El problema no es contigo ni conmigo, el problema es con el Dios al cual nosotros le servimos. El problema es con el mensaje que nosotros predicamos. Por eso el mundo no amó a Jesús, por eso el mundo rechazó a Juan el Bautista y a todos los profetas. Por eso el mundo clavó a Cristo y hoy rechaza y persigue la iglesia. Hermanos, en este día que Dios nos ayude y nos dé el valor que tuvo Juan el Bautista. Que podamos proclamar el Evangelio y vivir a la luz de esta verdad, sin importar las consecuencias que esto pueda traer. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres misericordioso, tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a saber cada día que debemos estar dispuestos, Señor, a tener todo como pérdida, con tal de ganar aquello que no debemos perder. Gracias, oh Señor, por el testimonio de Juan el Bautista, que nos llena de esperanza y de valentía al ver a este hombre que estuvo dispuesto a dar su cabeza por proclamar tu evangelio. Pero también a Cristo, Señor, ayúdanos, Señor, a ser seguidores de Cristo, al ver su ejemplo de no intimidarse ante Herodes y estar dispuesto a ir al Calvario para darnos esperanza a cada uno de nosotros. Oh Señor, que las aflicciones del tiempo presente no nos amedrenten, que los placeres de este mundo no nos hagan olvidar el llamado que tenemos delante de ti, que el hedonismo, que la búsqueda constante del placer no nos impida verte a ti, Señor, y que podamos recordar que estamos en esta tierra para proclamar el mensaje de esperanza y de redención. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.